Y en este encuentro del estudio de la palabra de Dios, hablaremos del poder de la oración. Encontramos pues reunidos un grupo de hermanos que hemos hecho una amistad y queremos pues iniciar en este momento unas enseñanzas, un compartir de la palabra a través de estos amigos que nos conocimos y que hemos decidido pues en esta iniciativa de estos hermanos desarrollar de manera continua un aprendizaje pleno de lo que es la palabra, de lo que son las escrituras, de todos aquellos contenidos que nos puedan ayudar a crecer pues espiritualmente y que nuestra fe se vaya desarrollando plenamente a través de la profundidad de que contienen las escrituras. En esta oportunidad vamos a compartir pues la oración, el poder de la oración, qué sentido tiene la oración para nosotros, de qué manera nos puede ayudar, y hemos tomado como citas bíblicas, ¿verdad? Cuatro citas bíblicas que nos pueden permitir y dar certeza de lo que es la oración para cada uno de nosotros como oxígeno del alma, como elemento vital que nos va a ir desarrollando plenamente a las vicisitudes y a las necesidades físicas, espirituales, materiales y económicas, todas en su índole, porque el Señor Dios Todopoderoso pues así lo quiere. Estas citas que vamos a desarrollar tomadas del Evangelio, ¿verdad? Tenemos a San Marcos en el capítulo 11, tenemos a San Lucas en el capítulo 18 y tenemos pues el libro de los Hechos, tenemos San Lucas en el capítulo 22. Y de allí vamos a ir desarrollando plenamente. Esperemos, hermanos, pues que sea de su agrado y que puedan pues disfrutar de esta iniciativa que apenas iniciamos hoy y que a medida según la necesidad de estos hermanos podamos ir desarrollando plenamente. Para ello pues es importante, hermanos, como cristianos que somos, cristianos católicos, ponernos en presencia plena del Espíritu Santo para que sea Él pues quien desarrolle cada uno de estos aprendizajes y que sea Él quien hable, que sea Él que permite que tome posesión de nuestra mente, de nuestras manos, de nuestra voz, de todos nuestros sentidos, de nuestro corazón, para que se proyecte compartir este encuentro y que sea de manera fructífera, eleve pues lo que se llama el crecimiento y desarrollo espiritual en ustedes. Amén. Amén. Para ello, hermanos, hacemos un canto invocando al Espíritu Santo como protector, como mediador, como dador pues de esa fuerza que viene de Dios, que viene de lo alto, y así lo quiso el Señor. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios,
iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según sea tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Puesto pues en la presencia del Espíritu Santo, hermanos, queremos, como dijimos en un principio, querer compartir pues en esta tarde ese tema tan, digamos, amplio, maravilloso y pleno como es la oración. Un término que sencillamente, pero que nos acerca a Dios. La oración es el oxígeno del alma, es el conductor que nos permite a nosotros como hermanos, como hijos de Dios, que a través del bautismo podemos tener pues una comunicación plena con Dios. Dios oye nuestras necesidades y las atiende. Muchas veces saturamos a Dios, ¿verdad? Y decimos, voy a hablar con Dios o voy a orar con Dios, y solamente pedimos a Dios y no dejamos que Dios hable. Pero es importante utilizar pues como medio la Escritura. Cuando yo hablo con Dios, ¿verdad? Hablo yo a Dios, pero cuando hablo las Escrituras y leo, Dios me habla. Es importante también sostener, escuchar a Dios, ¿verdad? Escuchar a Dios y hablar a Dios a través de la oración. Queremos compartir en primer lugar pues cómo Jesús en aquel momento, en su, digamos, su trayectoria de vida, en esa misión que el Padre pues le asignó, como es el sacrificio de su vida plena, para dar su vida por nosotros, lo que es su muerte. Y vemos cómo Jesús en su divinidad, ¿verdad? Jesús tiene la divinidad divina, ¿verdad? Como Dios, y humana, ¿verdad? Y le decimos nosotros en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y allí pues entra Jesús en lo que llama, en el huerto de Getsemaní, en la agonía. Vemos cómo Jesús nos enseña en las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos, en las vicisitudes, en lo que nosotros podemos llamar problemas, acontecimientos, infinidades de cosas que tiene el ser humano y que solamente recurriendo a Dios y orando pues con certeza podemos alcanzar. Y Jesús pues como verdadero hombre sufrió pues una, digamos, una noche oscura, así conocido como estos padres de la iglesia llaman la noche oscura de Jesús, ¿verdad? Un acontecimiento que lo hizo pues sudar gotas de sangre, y se refleja allí Jesús, verdadero hombre. Para ello pues vamos a compartir esta cita bíblica, ¿verdad? Con mi hermano pues Daniel y mi hermana Zoila, quienes nos van a citar textualmente pues este texto de San Lucas en la oración del Getsemaní. Sí, por favor. Después Jesús salió y se fue como era su costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no salga de mi voluntad sino la tuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, se pueden sentar, sí, gracias. Vemos cómo Jesús, ¿verdad? Verdadero maestro, nos enseña allí en esa, digamos, oscuridad. Cada uno de nosotros tiene noches oscuras, interminables, por molestias, por fatigas, por dolor, por tentaciones, por oscuridad en tinieblas en la mente. Y Jesús pues nos llama y nos invita en la oración. En primer lugar pues doblar rodillas, y nos muestra Jesús que Jesús, verdadero Dios, dobló las rodillas al Padre. Y no es soberbia, ¿verdad? Para nosotros doblar también rodillas. Doblar rodillas tiene un sentido bastante amplio, es reconocer el poder de Dios.
Cuando nosotros doblamos rodillas y oramos insistentemente, acontecen, ¿verdad?, lo que nosotros deseamos según la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos enseña la palabra del Señor allí, que aparte de mí este cáliz, ¿verdad?, y que no se haga la voluntad, es la parte humana. Alguien puede decir, pero Jesús está asustado o tiene miedo de lo que le va a suceder o de lo que le va a acontecer. Es una enseñanza. Recordemos que Jesús, ¿verdad?, es el Maestro, es quien nos invita a cómo acudir a Dios en esas necesidades. Doblar las rodillas, y habla allí de un encuentro, de un momento, ¿verdad?, de un lugar, de un sitio, y nosotros tenemos que con frecuencia tener un lugar, ¿verdad? No como manera de amuleto, no como manera de que en ese rinconcito me van a suceder las cosas o en este lugar me va a suceder esto, no. Simplemente basándonos en la palabra. Y en el mismo lugar Jesús oraba así, ¿verdad? Y es decir, que Jesús con frecuencia visitaba ese lugar en el Monte de los Olivos, y hay un sacerdote, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, Robert Barron, que narra que allá pues en Israel, en Getsemaní, todavía hay olivos. A lo mejor no son los mismos, ¿verdad?, son otros pero él dice, si esos olivos hablaran, ¿verdad? Fijémonos cómo lo que sucedió allí, ¿verdad?, un acontecimiento bastante relevante, lo que es una persona sudar, ¿verdad? Hay científicos que han comprobado que si un ser humano puede sudar sangre por unos capilares, por unas cosas, y más adelante pues tendremos esa oportunidad de poder, a la luz de la ciencia, ¿verdad?, de la ciencia, poder determinar por qué ocurre eso. Pero nosotros creemos, ¿verdad?, en el poder de Dios, y que eso ocurre en lo que es Cristo, en lo que es Jesús, por el acontecimiento que hay. Lo que sacamos de ahí el provecho es cómo orar, ¿verdad?, con qué intensidad, cuál es la postura, ¿verdad?, una postura de humildad, ¿verdad? Doblar las rodillas significa humildad, es decir, reconocer el poder de Dios que hay sobre nosotros y dejar que haga su voluntad. Al final se cumplió la voluntad ¿de quién? De Dios, porque Jesús pues así lo sabía. Él era Dios, ¿verdad?, pero tenía que ser obediente al Padre. Vemos que importante pues es esa manera. Tenemos allí entonces en esa cita dos elementos importantes que podemos considerar como hoy. No es que garantiza tal, sí, pero en esta enseñanza queremos reflejar lo que es doblar la rodilla, y que más adelante San Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, habla que toda rodilla se doble, ¿verdad?, ante el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que doblar rodillas, y allí pues alcanzamos lo que necesitamos y lo que queremos. Esta es una oración pues de súplica, ¿verdad? Es una oración de súplica, ¿verdad? Es Jesús rogando pues a Dios para que obre, y obró porque era el plan de Dios. Muchas veces nosotros no comprendemos el plan de Dios y nos molestamos con Dios. No me escuchó, no supló mi necesidad. Pues Dios obra así, más adelante te dará una respuesta a la necesidad que tú tienes. Nosotros pues nos enseña el Señor también, y vamos a ir a San Marcos, ¿verdad?, en el capítulo 11, en los versículos 23, ¿sí? ¿Me corriges? 20-26, vemos cómo el Señor también allí exhorta, ¿verdad?, y nos invita a lo que es la oración, al poder de la fe, de cómo nosotros por medio de la fe podemos lograr y alcanzar lo que queremos y lo que necesitamos. Sí, por favor. A la siguiente mañana, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que esta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, gracias. Vemos allí, podemos recalcar la oración nuevamente, que es el tema en el cual estamos tratando,
Y vamos a emplear estas citas bíblicas de qué manera nosotros podemos resaltar de allí la confianza que tenemos que tener en Dios, ¿verdad? Y es lo que muchas veces no tenemos, ¿verdad? Muchas veces esa desconfianza por acontecimientos de una vida pasada, por acontecimientos de X o Y que muchas veces no consideramos a los ojos de la fe. Muchas veces podemos utilizar, tuve suerte, fue por casualidad, pero es Dios quien obra. Pero más adelante nos vamos dando cuenta que todas las cosas suceden y acontecen según pues la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios que nos cuida como Padre y que desea para nosotros lo mejor. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Como padres tenemos en nuestra mente desear pues mal a un hijo. Siempre estamos velando porque le sucedan las cosas que nosotros queremos, que nosotros deseamos. Y la desconfianza, ¿verdad?, es la que nos lleva a dudar, ¿verdad?, en ese poder de Dios. Cuando nosotros asumimos, y les enseña allí a los apóstoles, que tener confianza, tener fe, es poder alcanzar lo que Jesús y lo que Dios quiere para nosotros. Creer que ya está, y muchas veces sucede, y es a lo contrario, ¿verdad? Muchas veces me va a pasar aquello, y así pasa, pero es algo negativo, contrario a lo que yo deseo. Pero claro, es porque ya lo pensé y se cumple esta palabra de allí. ¿Qué necesitamos nosotros para poder siempre tener una mente optimista, una mente positiva, una mente llena de esperanza, una mente llena de confianza en Dios y que van a suceder las cosas? Y allí pues el salmista en otras partes de la Biblia, de las Escrituras, nos enseña que mi alma espera en el Señor, ¿verdad? Nosotros muchas veces desesperados no acontecen los hechos como nosotros querramos. Dios obra en el acto, ¿verdad? Puede obrar en el acto si así Él lo desea, o lo puede obrar luego según la necesidad. Y muchas veces nosotros podemos compaginar. De verdad no me convenía en aquel momento, de verdad no me convenía en este momento. Pero eso hay que verlo a los ojos de la fe y apartar eso de que tuve suerte, fue casualidad, o por este hermano, o por X, o por Y. Entonces esa intuición que nosotros debemos de tener es la confianza plena, e ir asociando todos los acontecimientos de nuestra vida a lo que es los ojos de la fe. Y así vamos a ir desarrollando, y esa confianza que Dios, ¿verdad?, deposita en nosotros por medio de la fe, porque la fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que yo me gané o que la venden allí, no, es un don de Dios. Dios a cada uno de nosotros deposita la fe por medio del sacramento, que nosotros las vamos desarrollando perfecto, ¿verdad?, a través de las Escrituras, a través de la oración, y se alcanza pues un nivel bastante, digamos, elevado a lo que llaman la mística, ¿verdad?, lo que llaman esa parte, lo que es la ciencia infusa, lo que es el Espíritu Santo, y de poder discernir, comprender las cosas más allá de lo humano, es decir, lo que sobrepasa nuestros pensamientos. Entonces nos invita esto a nosotros a tener confianza, esta cita bíblica. Pero para poder tener confianza hay que orar, ¿verdad?, porque a Dios le agrada. Dice allá en el libro de Timoteos, ¿verdad?, que a Dios le agrada, ¿verdad?, la oración, que pidamos en oración, porque eso agrada a Dios, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos orar, ¿verdad?, no sabemos pedir, y muchas veces pedimos para que a mi hermano Daniel, que está presente, no es que lo estoy deseando, no lo estoy pensando así, sino para no hablar de nadie, que le vaya mal a Daniel, para que me vaya bien a mí. Dios no escucha esa oración, es imposible, porque Dios es un hijo de Dios también. Indiferentemente haya obrado de alguna u otra manera, su Padre es Dios, porque lo has recibido y has heredado por medio del bautismo. Entonces, hermanos, tener confianza en Dios, ¿verdad?, acercarnos en la oración, doblar las rodillas, nos invita a que nosotros vayamos desarrollando lo que es la oración, y así vamos viendo todos los acontecimientos de nuestras vidas a lo que es la oración y lo que podamos alcanzar plenamente en él. Una vez que nosotros vamos ya acrecentando y reconociendo el poder de la oración, ¿verdad?, el que nosotros podamos tratar, nuestros ánimos siempre están bajos, ¿verdad? Muchas veces no me resultó, o por aquí no fue, Dios no me regaló, Dios no me lo dio, y Dios es completamente sabio, es Dios, es inagotable, es infinito, todo lo tiene, todo lo puede.
Y decía un hermano, bueno, entre comillas, ¿no? Que se considera ateo, no sé, ateo no, creo que no lo hay, ¿no? Que la Biblia se contradice, ¿no? Que la Biblia está equivocada, que la Biblia se contradice, que San Pablo dice una cosa y el Evangelio dice otra. Y pues no es así, sino que la Biblia es palabra de Dios que nos invita, ¿verdad? Por acontecimientos, por hechos, por ejemplos, por hazañas, ¿verdad? Por, digamos, todo lo que usa el género literario para poder expresar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y allí, pues en San Lucas, ¿verdad? Estos hermanos, el hermano Orlando y Wilmary, nos van a citar de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 1 y siguiente, cómo nosotros debemos insistir y para que Dios pueda obrar en nosotros. ¿Sí? Por favor. Jesús les propuso este ejemplo sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a nadie. En esa misma ciudad había una viuda que venía donde él a decirle: hágame justicia contra mi adversario. El juez no le hizo caso durante un buen tiempo, pero al final pensó: aunque no temo a Dios y no me importa a nadie, esta viuda me molesta. Me molesta tanto que le voy a hacer justicia. Así ya no volverá más a romperme la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras del juez malo? Ahora bien, Dios no les hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él demora en escucharles. Todo lo contrario, pues les aseguro que Dios hará justicia en favor de ellos, y lo hará pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué gracia. Fíjense qué conexión hay, ¿verdad? Ya acabamos de hablar de la fe. Y este texto, ¿verdad?, de San Lucas nos dice al final, creo que el versículo 9, ¿sí? Sí. 8, 9, que habrá fe en la tierra, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Es una debilidad en la fe, esa desconfianza que no tenemos en Dios. Y que los acontecimientos de la vida van deteriorando, aunque no debiera ser, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos sucede algo y nosotros confiamos en alguien, confiamos en una persona y se hace fingir algo y de repente vamos a ciegas a ayudarlo, por poner un ejemplo. Y resulta que no es así, él tiene un plan y de repente, no, pero ¿y cómo lo ayudo si lo que hice fue yo quedar mal? La sensibilidad del hombre, de la persona, se va deteriorando por nosotros mismos, ¿verdad? Se va dañando esa parte humana nuestra, que es ser cristiano, ¿verdad?, de poder ayudar a otro, y que muchas veces lo utilizan con otro fin. Entonces, esa persona tiene una enfermedad, pero ¿será verdad o será mentira? Por ya los acontecimientos que ya ocurren anteriormente. Entonces se va quebrantando esa confianza y la sensibilidad del hombre humano cristiano se va perdiendo y entra la desconfianza. Si nosotros que creemos en Dios, ¿verdad?, plenamente, yo lo voy a ayudar, no me va a pasar nada, ¿verdad? Pero cuesta, ¿verdad? Porque escuchamos un cuento, a fulano le pasó esto, a fulano le pasó aquello, y eso va determinando, va deteriorando lo que, fíjense que tenemos allí al profeta Elías, ¿verdad?, con la viuda de Serepta, ¿verdad?, que dice que solamente le quedaba una porción de pan y un poquito de aceite, y pues ella quiso reservarlo para mañana, para su hijo. Pero si está Dios por medio de un profeta, hazlo con confianza, que Dios va a multiplicar. Esa confianza nosotros necesitamos desarrollarla. Para ello necesitamos, ¿verdad?, la paciencia, porque Dios es un tiempo y el tiempo mío es otro. Yo siempre ando apurado, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Dios es sereno, Dios es paciente, Dios es tranquilo, y fíjense que en esta lectura luego, primero la fe y después sin desanimarse. Es decir, y alguien puede decir, pero ¿por qué Dios se hace el rogado? ¿Verdad? Y decía San José de Cupertino, el santo volador, ¿no han escuchado? Es el patrono de los estudiantes y decía que ni Dios es sordo ni el cielo es de bronce, ¿verdad? Porque las campanas son de bronce porque resuena lo que suena y se proyecta el sonido, o sea, rebota. Y Dios no es sordo, ¿verdad? Dios es espíritu y escucha las peticiones nuestras.
Y tenemos que insistir. Fíjense que lo que es la congruencia entre un texto y otro. Acaba la hermana de leer San Lucas y decía, y Jesús se acercaba al huerto y diciendo las mismas palabras, es decir, repetía insistentemente con la misma oración. Y es lo que nosotros los cristianos podemos determinar cuando repetimos, por ejemplo, el Santo Rosario. Alguien va a decir, pero es que tú estás repitiendo y estás repitiendo. Nos estamos basando en esa cita bíblica, estamos insistiendo como enseña el Evangelio. Entonces no se contradice, sino que a Dios le agrada pues esa necesidad nuestra, porque decíamos antes de iniciar pues esta enseñanza que es soberbia, yo no necesito de Dios, ¿verdad? Y después que me estrello, ando buscando a Dios. Entonces, ¿por qué no voy a Dios? Antes pongo todas las cosas en manos del Señor. Hago la oración, hago la petición y Dios desarrolla y da, ¿verdad? Da según lo que yo ni siquiera imagino. San Pablo, capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 20. Tú no te imaginas lo que el Señor te puede dar, ¿verdad? Y nosotros pedimos corto, no insistimos. Esta viuda insistió a un juez malvado. Alguien puede decir, Jesús utiliza esta parábola, ¿verdad? Esta enseñanza para decir, si Dios es misericordioso, nos dice la Escritura, y este juez que es malo, se cansó, ¿cómo es la paciencia de Dios? ¿Se puede comparar con la de este juez? No, Dios que es más sensible en su parte espiritual, en Dios, que obra en sus hijos, rápidamente suple nuestras necesidades. No desfallezcamos, tenemos que ser insistentes y perseverantes. En San Mateo, capítulo 24, versículo 3, el que persevera llega hasta el final. Es decir, es una carrera que hemos iniciado, no por mi cuenta, sino por medio de ¿qué? Del bautismo. Hemos sido miembros de una iglesia y hay que perseverar. ¿A través de qué? De la oración. Que suceden acontecimientos, que suceden cosas, que sucede todo, cada uno de nosotros tiene acontecimientos, unos son más graves, otros son más dóciles, pero la oración es la que nos va a ayudar a mantener y a soportar, porque dice San Pablo en primera carta, ¿verdad? En Corintios, capítulo 10, que no permite Dios algo que no podamos soportar. No te va a colocar Dios algo que tú no puedas llevar, porque te lo va dando según la capacidad que tenemos. Y nos enseña San Pablo en Romanos, en el capítulo 15, versículo 1 y siguiente, que cuando un cristiano, ¿verdad? Un laico o un hermano que pueda ir desarrollando esa fortaleza, es para darla, ¿verdad? Para ayudar a otros. Dice que nosotros que tenemos esa fuerza, ¿verdad? Y que podemos soportar, ayudemos a otros hermanos que no pueden, ¿verdad? Entonces, en los momentos de crisis, en los momentos de acontecimiento, un consejo, la palabra, la oración, ¿verdad? Decían estos hermanos ahora, tras cámara, ¿verdad? Antes de que iniciáramos esto, que el poder de la oración, ¿verdad? Que cómo puede ayudar la oración. Y Dios obra en la oración, no con armas, no con nada, no con guerra, sino con oración. Y nosotros somos hombres y alguien puede decir, pero tú si eres cobarde. Yo todo lo arreglo orando. Y todo cargo siempre una camándula en la mano haciendo el rosario, y alguien puede decir, mira, este hombre sí es cobarde. Y no es cobardía, ¿verdad? Es presencia de Dios que está en el ser humano, porque la oración lo acompaña. Y Dios obra y no sucede nada, no pasa nada, porque es un hombre lleno de Dios, ¿sí? Animémonos nosotros entonces a ser un hombre de oración, ¿verdad? Siempre en constante comunicación con Dios. Y cerramos pues este compartir con esta palabra en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 4, lo que es la oración en comunidad. Vemos como el Señor en otra parte del Evangelio nos invita que donde estén dos o más reunidos, pues ahí está el Señor. Y se hace pues una fortaleza, se hace, ¿por qué? Porque la intención de mi hermana, la intención de mi hermano, la intención de cada uno de nosotros se unen. Y Dios atiende la necesidad según la reunión. Ahora, si mi intención es negativa, si la intención del vecino es negativa, si la del otro hermano es negativa, si el otro es negativa, ahí no puede estar el Señor, ¿verdad? Porque va a haber un choque de cosas muy personales tratando de dañar a otro. Entonces, ser comunidad es poder compenetrarse y todos ir por un mismo propósito, en un mismo camino, en busca de una necesidad que la solvente solamente Dios. Y por eso nos congregamos como iglesia, es decir, que al unirnos, ¿verdad? Se une la iglesia y la oración tiene más poder.
vemos como San Pablo, el libro de los Hechos, San Lucas, es de San Lucas, ese San Lucas que escribió, eso también se conoce como el quinto evangelio, ¿sí? Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues fíjense bien, para que no sea tan extenso, ese es el versículo 31. Hay unos versículos que le anteceden, es que Juan, ellos estaban presos, ¿no? Con el poder de la oración, ¿verdad? Ellos quedaron libres, y luego para dar gloria a Dios hicieron la oración, y dice allí el texto que terminada la oración en comunidad tembló, ¿verdad? Es como que nosotros estamos en este lugar físico y tiembla, y no vamos a salir corriendo, no, hermanos, es el poder de Dios, ¿verdad? ¿Es el poder de quién? Del Espíritu Santo. Y alguien puede ver otros signos, alguien puede ver, mira, esta gente está loca, esta gente tiene otras cosas, no, es Dios. Dios se manifiesta, a lo mejor no en un temblor, a lo mejor pues mañana o dentro de poco llamarán, supongamos que estamos reunidos por una intención, tú tienes una intención, yo tengo una, y de repente, mira, dio resultado, eso es temblar, ¿verdad? Ya no es un temblor físico, sino un temblor espiritual, es decir, mañana saber de la noticia por la cual yo estaba esperando, por medio de ¿qué? De la oración. Eso es la fe. No vamos a esperar un signo, digamos, tangible. Se cayó porque, fíjense, tan débil es nuestra mente que tenemos que ir apartando esas cosas que son supersticiones de nuestra mente. Por poner un ejemplo, estás hablando algo y se cae algo y dicen palabra cierta. Es algo que no se debe porque son supersticiones, ¿verdad? Aquí no hay nadie que pueda. Ahora, nos enseñan las Escrituras en el libro de Sirácidas, en el capítulo 34, los sueños, ¿verdad? Muchas veces los sueños engañan. Pero si vienen del Señor, ¿verdad? Se someten al Señor. Si vienen del Señor, pues bien. Si un acontecimiento de estos, ¿verdad? Se someten también a la luz de ¿qué? Del Espíritu Santo. No es que pasó alguien y es palabra cierta o voy a tocar madera para que suceda. No, hermanos, esos son supersticiones que tenemos que ir arrancando porque nosotros creemos en Dios. Dios se manifiesta al hombre por medio de ¿qué? De su poder, ¿verdad? Puede ser un sueño según lo que nosotros tengamos y según lo que creamos. Si la intención de la comunidad, como estos hermanos, ¿verdad? Era para dar gloria a Dios por lo que había pasado el poder de Dios, cómo habían quedado libres, sin ir a forzar una reja, ¿verdad? Sin ir a llevar un arma, sin llevar una espada, solamente ¿con qué? Con oración. Entonces la fe se iba desarrollando, iba creciendo en los apóstoles, porque quedaron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Recordemos que en este primer libro es, digamos, la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es la iglesia que va naciendo, ¿verdad? Fundada por Cristo, y es la iglesia católica. Y estos hermanos quedaron con miedo, mataron al líder, ¿verdad? ¿Era quién? Jesús. Pedro y estos hermanos se escondían porque los iban ¿a qué? A matar. Y Pedro se hace después visible. Pedro sufrió esa negación del Señor. Pedro lloró la negación del Señor. Pedro la lloró amargadamente y se escondió. O sea, le fallé al Señor, le fallé a Dios. Pero ¿quién le dio la valentía? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? En Pentecostés, cuando recibió ¿qué? El Espíritu Santo. Salió a la luz. Se salieron de esas catacumbas, salieron de esos lugares ocultos y salieron a la luz porque estaban guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Reunidos esperando el Espíritu Santo, se motivaron y después salieron contentos ¿a qué? A llevar la palabra de Dios. Y esa es la oración de comunidad, ¿verdad? Nosotros no podemos ser islas, nosotros podemos ser comunidad. Comunidad de pareja, comunidad de matrimonio, comunidad de familia y comunidad de iglesia. Y cuando la comunidad se une, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Amén. Amén. Por esta razón, pues hermanos, hemos querido pues compartir en esta primera enseñanza, esta primera iniciativa de estos hermanos que más adelante podemos ir desarrollando según lo que el Señor vaya inspirando, los temas que vaya dando, los temas que vayan sometidos siempre a la oración, para que ellos puedan dar frutos, ¿verdad? Que es el plan que se... Para cerrar, queremos compartir un canto que nos motiva en las necesidades, en las vicisitudes de la vida, a acudir a Dios, ¿verdad?
Dios siempre está allí, ¿verdad? Dios siempre está allí y Él puede suplir todas nuestras necesidades. Y vamos a pedir que por medio de este canto, el Señor Dios Todopoderoso supla las necesidades de estos hermanos, ¿verdad?, que de alguna u otra manera se van a beneficiar de esta pequeña iniciativa y que puedan ellos también alcanzar y suplir sus necesidades físicas, materiales y espirituales. Amén. Amén. Cuando te sientas solo y lejos de Dios, cuando creas que esperanza no hay, busca dentro de tu corazón y la respuesta podrás hallar. Cuando te sientas solo y lejos de Dios, cuando creas que esperanza no hay, busca dentro de tu corazón y la respuesta podrás hallar. Dios está aquí, siempre lo ha estado, nunca te abandonará. Dios está aquí, siempre lo ha estado, nunca te abandonará. Señor Jesús, enséñame hoy a orar. Señor Jesús, enséñame hoy a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues nadie te ama